Listo, Javi, estamos en directo. ¿Cómo estás? Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí, ya esperando a ver con qué nos vas a asombrar o a, ¿cómo se dice? Que siempre nos causas como alguna tristeza, algún impacto. Y ya vi que La, no soy la única. O sea, si me han dicho, no manches, entonces, la hora SAT. ándale. Y tú ayer lo confirmabas, ¿no? Sí, ya de plano. A Sí. veces es la hora sad con Javi. No, Pero ay, fíjate, ajá, ajá, sí, sí, sí. entonces fíjate. O sea, digo, aún así, aunque dicen que la hora sad y nos hace así como que nos da ciertos impactos, eres algo que disfrutamos, ¿no? O sea, aún así queremos saber, queremos entender, entonces eso se me hace bien padre. Pero bueno, Javi, No, y fíjate ¿tú que qué yo, ibas a decir? hablando un poco, y creo que tiene que ver con el tema, ¿no? Pero la verdad es que, digo, yo siempre digo en broma, ¿no? Que la hora SAT y vamos a hablar de cosas tristes y como que creo que se Ujú. ha creado como un poco esa mística, ¿no? Pero, pues en realidad me parece como que no, yo no me considero así, ¿no? Yo al menos siempre me llama mucho la atención cuando dicen eso, ¿no? Como, ay, el discurso del psicoanálisis, cómo nos hace sufrir terrible, ¿no? Y como esta mística de pesimismo, y en realidad no sé, me parece como yo no me vivo así, o sea, ni lo veo así, ¿no? O sea, como yo muy al No, y tu contrario, me la paso actitud, feliz. o, ajá, ándale, como que tu actitud o tu personalidad no transmite eso, ¿no? Es más lo que dices, ay, no es cierto. Pero bueno, ¿a qué crees que se deba que no nos gusta esta parte, ¿no? Como, pues no es pesimista, tal vez como realista, como bajarle al pensamiento mágico o positivista, o no sé cómo, no positivista, no, como de positivismo, ¿no? También, O sea, ajá, pero bueno, son cosas distintas. Entonces, sí. ¿a qué crees que se deba? Que no nos gusta el enfoque del psicoanálisis o lo que nos dice. Creo que lo que pasa es que genera resistencias que provienen más que del lado intelectual, del lado afectivo. Y es algo que Ujú, ya discutía el mismo Freud, ¿no? O sea, él ujú, nunca se oponía a las críticas intelectuales de la teoría, pero sí distinguía digamos, una división entre estas críticas racionales y meras reacciones afectivas hacia su teoría. Y creo que nos ujú, cuesta mucho porque estamos acostumbrados, para empezar, vivimos en un sistema que nos exige o que nos coloca como valor la felicidad y el ujú, dominio de ujú. nosotros mismos y valores como la libertad y etcétera, ¿no? Entonces, cuando llega un discurso que nos cuestiona, que precisamente va, digamos, en contracorriente con estos ideales, pues nos pega en nuestro narcisismo. Ujú. Entonces, creo que en realidad va por ahí. Y en ese Pues sentido yo fíjate, siempre lo he entendido, como, bueno, pues sí, nos pegan el narcisismo, pero eso no es algo tan malo. ajá, y bueno, qué bueno que lo entiendas porque justo eso platicábamos también, ¿no? Antes de entrar como en vivo, que sí provoca estas reacciones viscerales, ¿no? Y que incluso son como directamente a tu persona, entonces lo Sí, tenías que afrontar a fuerza, ¿no? Pero bueno, también te iba a decir que esto sobre nuestra sociedad que nos dice que debemos controlarnos es algo muy común y que veo mucho en terapia, ¿no? Llegan y dicen, es que quiero manejar mi enojo, quiero controlar mis emociones, ¿no? No es como, ay, quiero ver que lo está provocando, quiero entender o no sé, que sería cosas que a mí se me pasarían por la cabeza. Es más, quiero controlarlo, ¿no? O sea, aquí claro. ah, es que lo comparo con un dolor, ¿no? O sea, no quiero quitar la aguja que tú a veces has puesto como ejemplo, ¿no? No quiero quitarla, quiero controlar el dolor, que me deje de doler que la aguja esté entrando. Pero bueno, antes de que Claro. me siga mal viajando y hablando ya de este ejemplo que tú pones, ¿no? De la aguja, el sufrimiento, ¿cómo es que se relaciona? Porque parecen cosas distintas, ¿no? Erotismo Sí. y sufrimiento. ¿Y por qué suspiras, Javi? Cuéntanos todo eso. Parecen cosas que están separadas, pero en realidad hay más, digamos, entrecruces o un entrelazamiento mucho más estrecho de lo que pensamos, ¿no? Para empezar, bueno,
decir, como decíamos en el video pasado, ¿no? Lo que pasa es que cuando hablamos de estos temas hay que ser muy delicados porque hay cosas que se pueden sacar de contexto. ¿Por qué? Porque solemos pensar el erotismo siempre pues, en términos sexuales, como en, Ujú. digamos, pues sí, ¿no? Esta onda como de, pues la pareja que se desnuda lentamente y como que deja entrever algo y la otra cosa como que la medio oculta, ¿no? Y que suena la musiquita de fondo y las velas y... O sea, sí, es una vertiente del erotismo, por supuesto, la cuestión sexual. Pero yo apuesto un poco a llevarlo a su nivel más bien antropológico y al nivel, digamos, que le da el psicoanálisis, que no Ujú. es simplemente una respuesta sexual como en términos, como los entendemos normalmente, ¿no? Bataille, que es el autor del que me estoy basando para decir estas cosas, eh, pues digamos, él discierne el erotismo de la vida sexual de los animales. O sea, un animal no tiene erotismo y nosotros los seres humanos sí. Y se trata un poco como decir, ¿por qué nosotros sí? O sea, como por qué o sea, ¿qué hizo que en nosotros se abriera esa vertiente erótica, ¿no? Ujú. Eh, que sabemos que si nosotros tenemos erotismo y los animales no, es porque nosotros estamos introducidos en el orden o en la dimensión del lenguaje. Ujú. Ayer tú y yo estamos tomando un taller, ¿no? Justamente de lectura de Lacan. Ahí para quien quiera unirse también bienvenidos, es totalmente gratuito. Ujú. Pero veníamos hablando de esta cosa de que nosotros, pues, cuando nacemos, somos este pedazo de carne que atraviesa por un momento en su historia de vida en la que se precipita a una matriz simbólica que lo acoge, ¿no? Es decir, para no decirlo como en términos muy complejos, Ay, sí, por favor. entramos en el lenguaje porque nos hablan. Ujú. Antes de que hablemos, somos hablados por otros. Ujú. Entonces, en función de que somos hablados por otros y asumimos eso que otros hablan de nosotros, hay un momento fundante en el que entramos y accedemos a la cultura. Ujú. Pero esta entrada en la cultura siempre, como lo he dicho en otros lives, es problemática porque abre, digamos, en nosotros esta visualización de nuestra propia discontinuidad. Entonces, pues nosotros nos damos cuenta, a diferencia de un perro, por ejemplo, nos damos cuenta que nos vamos a morir. Ujú. Y ahí está, no me gusta decir mucho la palabra conciencia, pero esta conciencia de muerte, ¿no? Ujú. Porque a veces como que se tiende a sobrevalorar el nivel Ajá, pero de la este conciencia. saber, ¿no? Y, ajá, es que no sé cómo decirlo de otra forma tampoco. Pero hay una certeza de que nos vamos a morir. Ujú. Eh, y pues digamos, frente a esta discontinuidad, digamos, al dar cuenta de esta discontinuidad, entra una fuerza que se contrapone y que llamamos el sentimiento erótico. Ujú. ¿Qué es el sentimiento erótico? Y eso es algo que también Freud diría. Más bien es como esta afirmación de la vida. Entonces, para sacarlo Ujú. como de esta cuestión sexual, de la pareja que se desnuda lentamente y etcétera, Ajá. diremos que erotismo más bien es la afirmación de la vida, esta intención. Sentimiento erótico, decías, ¿no? Sí, podríamos Afirmación de decirlo. la vida. Es que voy a poner un banner. Va, va. Ajá. Entonces, pues tenemos esta vida que busca afirmarse, ¿no? A mí me Ujú. encanta la película de Jurassic Park, que ya sé que son súper chafas en trama y guión y todo, pero pues me gustan, ¿no? Ujú. Y en una de las películas dicen, bueno, la vida siempre se abre camino, ¿no? Como en esta cuestión de vemos, por ejemplo, que el pasto crece y levanta el pavimento, ¿no? Así, digamos, nuestra vida, pero en términos simbólicos, pues así florece, ¿no? O sea, como que buscamos hacer proyectos, buscamos vivir emociones intensas, lanzarnos de un paracaídas, etcétera. O sea, O sea, y todo eso sería el sentimiento erótico, o lo incluiría. claro, digamos, tiene una cuestión erótica nuestra en tanto que es una afirmación de la vida. Pero como Ujú. decíamos en el video pasado, esta afirmación de la vida se rige por la intensidad, o sea, buscamos la intensidad, ¿no? Entonces, Ujú. Bataille va a decir que estamos en una
estamos en una contradicción, estamos inmersos en una paradoja. Porque por un lado, buscamos evitar la muerte, porque toca con nuestra discontinuidad de la existencia. Es decir, pues nos vamos a morir y punto final. Así, nada de que mi alma va a trascender y se va a ir al reino de los cielos, y etcétera, ¿no? Como lo pensaba la filosofía durante algún momento de la historia, ¿no? O como lo pensaba, por ejemplo, Platón, que bueno, el alma se separaba del cuerpo y entonces podía acceder a un mundo de ideas, etcétera, ¿no? O sea, que al final son discursos que garantizan la supervivencia del alma, ¿no? Pues no, para Bataille hay una discontinuidad radical, es decir, nosotros nos morimos y punto final. Lo que no hiciste, no hiciste, lo que hiciste, pues tampoco es como que importa mucho porque ya te moriste. Sí. Entonces, pues, digamos, buscamos constantemente evitar ese encuentro, ¿no? Con la muerte. Si han visto la película, por ejemplo, de Interestelar, dice, grita con furia ante la oscuridad, o sea, no sucumbas tan fácil a la oscuridad, ¿no? Que por ahí citan un poema. Ajá, de hecho no la he querido ver, porque sé que voy a llorar mucho. No, vela, véanla, de verdad, no, es una maravilla. ¿Sí? Sí, Okay. es una maravilla. Pero bueno, citan como ese poema de no sucumbas tan fácil a la oscuridad, sino que rebélate con furia, ¿no? Y yo pensaba como en este sentimiento de intensidad, de rebelarse contra nuestro carácter discontinuo. Entonces dice Bataille, por un lado buscamos evitar esa discontinuidad, pero por otro lado buscamos intensificar nuestra vida. O sea, buscamos emociones placenteras, digamos, cada vez más. O sea, lo que nos caracteriza como seres humanos es que estamos con una constante búsqueda de excesos. Lo vemos en ejemplos como los vicios, los deportes extremos, ¿no? Esta toxicidad que vemos, por ejemplo, en las parejas, que ya hablábamos más o menos en el video anterior, ¿no? O sea, esa toxicidad, de cierta forma, en esa toxicidad, de cierta forma, se juega un vínculo amoroso con la pareja. Porque ya sé que si nos peleamos intensamente va a venir la reconciliación. Entonces nos peleamos así para que haya este momento de placer de la reconciliación, etcétera, ¿no? Y entonces ahí podría ir entrando esta parte del sufrimiento. Sí, porque, digamos, decía que hay una paradoja. Porque aparentemente aquí no había una paradoja, ¿no? O sea, buscamos evitar la muerte e intensificar la vida. Satisfacción, sentir que estamos vivos. La paradoja está en que nuestra búsqueda de intensificar la vida nos conduce a la muerte. Entonces, y tú bien sonriente cuando lo dices. Sí. Nos conduce a la muerte. Ok. Es apasionante, ¿no? O sea, como genial. Bueno, o sea, supongo. O sea, sí, teóricamente parece fascinante, ¿no? Sí, ya cuando lo vivimos en la vida real es como el rayo. Diablos. Por eso, digamos, nuestro cuerpo, por ejemplo, está hecho para recibir estímulos, pero digamos de una manera filtrada, ¿no? O sea, digamos, nuestro propio cuerpo, y eso es algo que ya decía también Freud, ¿no? Nuestro propio cuerpo recibe estímulos, pero siempre bajo una mediación, bajo un filtro, y como que no nos gusta sentir. O sea, porque sentir, digamos, mientras más intensifica la vida, más adviene el terror, o lo horroroso, o lo feo, ¿no? Porque sí, piensa, por ejemplo, pues en una pareja que a lo mejor, pues, lo comentábamos la vez pasada, yo a lo mejor hago algún chistecito para como sacar de sus casillas a mi pareja, pero porque sé que así nos llevamos, ¿no? Y hay como una dinámica y al final eso nos encuentra y así, ¿no? También mencionábamos el hecho de que estamos viviendo algo lindo, algo agradable y estamos pensando, ay, se va a acabar, ¿no? Como claro. También el otro lado. Claro, y que también un poco estos juegos de las parejas, de hacerse bromitas y cosas así, también tiene como intención generar un encuentro. Es decir, jugamos bajo ciertos límites. O sea, si esa broma deja de ser una broma,
ya tenemos un conflicto de pareja, ¿no? Ujú, Pero, digamos, bajo ciertos límites está permitido ese juego, ¿no? ujú, Ese juego que no es así lindo, ni cursi, ni así, pero que de cierta forma nos llama y también tienen como un carácter necesario, ¿no? ujú, Eh, por supuesto, siempre estoy hablando de un límite, ¿no? ujú, Pero, pues sí, el problema, digamos, es que mientras más vemos esta intensificación de la vida, pues digamos, más empezamos a experimentar algo del orden diría Batal, algo del orden de lo sagrado, pero al mismo tiempo algo del orden de lo horroroso, ¿no? O sea, lo peor que nos puede pasar es intensificar la vida como a esos niveles tan drásticos. Por eso, digamos, en la cultura le ponemos límites. O sea, como que ujú. tratamos de taponarlo. Así como, no, espérate, las cosas por ejemplo, los comerciales de Mesura. alcohol te dicen, evita el exceso, Ajá, etcétera. todo con Eh, medida. sí, la onda del azúcar, que a mí me encanta el azúcar, ¿no? O sea, es Ay, lo que, sí, pero lo a que mí el seguramente me va a llevar a la refresco. muerte. Ajá, Que para que sí. veas, ¿no? O sea, ese azúcar que tanto me encanta, que tanto me proporciona placer, que tanto me estimula, al mismo tiempo me está conduciendo a la muerte. Mm, ¿Por qué? Pues porque me puede dar una enfermedad, diabetes, etcétera. O sea, eh, pero a pesar de que con esta cultura tratamos como de contener eso, pues por supuesto hay algo que siempre se nos escapa. Y es que lo que Batal dice es, pues, nuestra verdad está ahí en el horror, ¿no? O sea, está ahí en eso que tanto nos causa y que nos invita a la muerte, ¿no? Y nos seduce y nos atrapa. Pero, pues claro, eso despierta en nosotros angustia y lo sufrimos inmensamente, ¿no? O sea, yo lo veo incluso como en ese sistema capitalista, ¿no? Tomando lo que decíamos en un inicio de las críticas que se hacen y todo esto, pues vivimos en un sistema que todo el tiempo nos está diciendo que tenemos que intensificar nuestra vida y que mm. todo el tiempo tenemos que encontrar experiencias de placer y que tenemos que consumir compulsivamente hasta encontrar aquel objeto que nos llene. Ahorita que estás diciendo eso, mm, ¿ves? Ay, se me va. El güey de Amazon es Jeff, Besos, Jeff es, Bezos, ajá. ajá. Bueno, ahorita que estás hablando de eso, me viene a la cabeza este tipo, ¿no? Porque es millonario ya lo que le sigue. Aparte, pensaba, porque apenas leí un libro que se llama País Nómada y habla mucho de, bueno, es que no es de lo que, no es de lo que acostumbras a leer, ¿no? De hecho, es una No, está lectura bien, está bien. bastante sencilla. Pero bueno, habla de cómo Amazon explota a sus trabajadores, ¿no? Porque se llama país nómada porque estas personas van buscando por todo el país trabajos, ¿no? Entonces uno de esos trabajos es en estos lugares donde guardan todos sus productos Amazon. Y habla de cómo los explotan, o sea, cosas terribles. Y entonces pienso mucho en este tipo, ¿no? Ya hasta dónde ha Sí. llegado y ya se va metiendo en otras cosas y queriendo hacer más y más. No, lo pienso mucho ahorita que hablas sobre esto. Sí, claro. Y hay un término que se llama el necrocapitalismo. O sea, que básicamente lo que te dice es, para que Jeff Bezos pueda hacer su cohete para volar al espacio, que quién sabe para qué diablos quiere volar al espacio, o sea, es nada más como por una mera necesidad propia, ¿no? De él, Ujú, de viajar al espacio, o sea, nada más. ujú. No, pero es que está apoyándole, por favor. O sea, Sí, tenemos no, gente muriéndose en la calle. O sea, ¿para qué exacto. quieres volar al espacio? Y digamos, claro, para que él pueda tener eso, es necesario que otros sufran y sean explotados. Que esa es la condición también con nuestra dimensión erótica, que en esta búsqueda, lo decíamos en el video pasado, en esta búsqueda de intensificar la vida, transgredo los límites del otro. O sea, en esta búsqueda de borrar la discontinuidad, empiezo a entrar en el otro y lo transgredo. Porque Ujú, nosotros, de cierta forma, estamos delimitados simbólicamente. O sea, decimos, yo soy yo, tú eres tú. ujú, ujú. Y si ese tú de repente empieza a ser muy invasivo, pues nos empezamos a sentir agredidos, transgredidos, y por supuesto que respondemos con agresión. Pero ahora imagínate que digamos, esa agresión pues, es totalmente impotente porque el tipo tiene poder. Ujú.
puede entrar a la vida de de quien sea y explotarlo como sea. Entonces, yo veo como una vinculación entre ese término de necrocapitalismo y lo horroroso de nuestra dimensión erótica, ¿no? O sea, es decir, en esta búsqueda de intensificación, pasamos a traer a los demás. Y a uno mismo, porque vuelvo a decirte, o sea, por ejemplo, el que yo quiera comer el montón de azúcar porque me brinda una sensación de placer y me brinda como energía, etcétera, pues mi cuerpo lo paga. Es decir, no es como que pueda gozar gratuitamente, sino No, que, cállate. sino que hay que pagar un precio por eso. Sí. Entonces, sí, o sea, yo veo como una vinculación con esto del capitalismo, que además siempre está como en esta onda de consume, 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 en una compulsión a consumir, hasta que encuentres el objeto que te llena. Y entonces, por eso, volviendo como al punto, yo creo que al psicoanálisis se le critica precisamente por eso, porque el psicoanálisis desde siempre ha sabido que no hay un objeto que te satisfaga. Entonces, lo único que haces es entrar como en esta dinámica. Y por eso digo, o sea, si a través de esa dinámica pudiéramos encontrar nuestro objeto de satisfacción, pues va. Pero el problema es que hemos tenido evidencias de que no ha sido así, de que vivimos más infelices que en otras épocas de la historia, que los trastornos de depresión, de ansiedad, etcétera, van a la alza. La gente se suicida más. Una persona como Kurt Cobain, ¿por qué se suicidaría si lo tiene todo? Pues precisamente ahí se revela como un poco de esta condición, ¿no? Entonces, pues, dejen de defender a Jeff Bezos y así. Ay, no. Se ven bien Afortunadamente no he mal. conocido a nadie que lo haga, ¿eh? No, yo sí. Ay, bueno, no sé. Ay, no sé dónde, no sé en qué lugares andas metido, Javi. Y los bloqueo inmediatamente, pero ahí está. Ay, sí. No, O qué sea, horror. pero claro, o sea, es que me da risa porque además los defienden como sí, mira, yo quiero ser como ellos, ¿no? Pero nunca vas a ser como ellos. O sea, porque en el momento en el que empieces a competir con ellos, te aplastan. O sea, vaya, ya ha pasado. Ha pasado. Chéquense lo que pasó con Amazon, que compitió con una empresa de pañales. Ah, ¿en serio? Y que, digamos, la empresa de pañales le empieza a ir bien, y entonces Amazon lo que hace es bajar los precios de sus pañales a niveles, digamos, donde ellos salen perdiendo, pero pueden resistir esa pérdida, la gente les compra, se quiebra el otro negocio porque no pueden competir, y entonces ya vuelven a subir el precio de los pañales. Ahora imagínate que hay gente que propone libre mercado, ¿no? Como deberíamos dejar que haya un libre mercado. ¿Para qué? Si ya Yo de creo por sí que son no, monopolios, o sea, yo creo que no sabemos de lo que hablamos, ¿no? En no, muchas no tenemos ni idea. ocasiones. Ajá, pero bueno. O sea, aparte, bueno, X, porque si no me voy a desviar muchísimo, pero sí, perdón, Javi, continúa. Pero ajá, o sea, sí lo tenía como muy presente, ¿no? Lo relacioné inmediatamente con él, tal vez porque recientemente leí este libro, pero sí creo que es un gran representante de lo que decías. Claro, claro, claro. O sea, yo veo una vinculación entre el sistema que vivimos y esta intensificación, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando Freud le tocó hablar del yo y el ello y el super yo, o sea, él decía, bueno, el super yo siempre está como en conflicto con el ello, ¿no? Y los imperativos de la cultura siempre están como en conflicto de nuestra búsqueda de placer y así. Pero hoy, por ejemplo, una lectura que hacen muchos es, por ejemplo, Zizek hace esta lectura de que en realidad no, o sea, en realidad hoy lo que vemos es que están alineados, ¿no? O sea, hay un imperativo, hay una demanda de que tenemos que buscar placer. O sea, entonces, pues lejos de que haya una contradicción, pues lo que vemos es todo lo contrario. Entonces, bueno, a mí me gustaría llevar como esto del erotismo como a su ejemplo, digamos, más descarnado, para hablar del Ajá, sufrimiento, porque cuando perfecto. yo pensaba de sufrimiento, pensaba incluso ya en un término físico, y pensaba en lo que pasa en la crueldad. O sea, y es que la crueldad tiene un fuerte componente erótico. A ver, yo y mis banners, pero Y eso también lo me sabemos.
Ajá, ajá. Chécate lo que pasa con los Bueno, asesinos seriales. ajá. O sea, que extraen un placer del acto que cometen, que son sumamente crueles. Ujú. Es que estoy pensando, ¿cuál es el placer ahí para ellos? O sea, ¿es algo en específico que, ay, sí, me gusta ver cómo se va la vida poco a poco de ellos? ¿O cuál es el placer? No sé si. Ajá. Mira, yo creo que, a ver, voy a leerles como un fragmento de un texto de Michel Foucault. Ujú, Que Foucault pues, es este personaje brillante, ¿no? Que eh, algunas personas lo usan para criticar a Freud, pero no entiendo por qué, porque él se declara freudiano, ¿no? ujú, en muchos textos, como Las palabras y las cosas y así. Pero mira lo que dice a propósito del suplicio. O sea, ujú, si saben lo que es el suplicio, pues es digamos, eran estas torturas medievales, ¿no? En donde en ujú, una plaza pública se exponía como al acusado de algún crimen y se le sometía, digamos, a los peores procesos, ¿no? O sea, de que lo ujú. De despellejaban tortura, vivo, ajá. lo torturaban ahí en plena plaza pública, etcétera. Dice, la muerte suplicio es un arte de retener la vida en el dolor, subdividiéndola en 1000 muertes y obteniendo con ella, antes de que cese la existencia, the most exquisitive agonies, la más exquisita de las agonías. O sea, ¿qué se busca a propósito de lo que dices, no? O sea, ¿qué se busca en el supliciado, en la persona que está sufriendo un suplicio? Pues precisamente extraer ese dolor y hacerlo morir 1000 veces, digamos, antes Morir. de que eh, morir 1000 veces, digamos, antes de que muera su cuerpo. Y digamos, pues claro, y vemos, por ejemplo, en la gente que vive los suplicios, que lo que más grita es, mátenme ya. Porque de lo que se trata en el suplicio es, digamos, de intensificar la vida del otro. O sea, ¿qué sentimiento hay más intenso que el dolor? Que el dolor de que te estén despellejando vivo. Para que vean, porque lo que pasa es que cuando pensamos el erotismo lo pensamos como en términos agradables y lindos, ¿no? Pero acá Ujú, chécate sí. cómo estamos haciendo esta vinculación con el dolor, y con el dolor más descarnado. O sea, en el suplicio lo que hay es que el torturador o el que lleva a cabo el suplicio, digamos, trata de extraer del otro esa intensificación de la vida, digamos, a costa del cuerpo del otro. Y entonces el otro se muere 1000 veces antes de morirse. Entonces, por ejemplo, pensemos en la tortura. Digamos, tiene este fuerte componente cruel, pero erótico, en tanto que lo que se busca es esta experimentación de la intensidad, de extraer la intensidad del otro a pesar de que lo estamos acabando. Ujú. Es que estoy pensando, digamos, se ve muy, como muy obvio en esto que tú dices, ¿no? En el suplicio, en la tortura, en los asesinos seriales, tal vez. Pero en personas así como más promedio, como más normales, como tú y yo, quiero pensar. Ahí, no sé si me podrías dar un ejemplo tuyo o mío o de otras personas. Lo que pasa, digamos, es que sí, ya como que me fui como al caso extremo, ¿no? O sea, Está bien porque ahí es pero, como más visible, pero a ver, ajá. pero es también curioso cómo nos tendemos como a desligar, ¿no? Como de esta identificación con estas personas. O sea, como de, no, los asesinos y nosotros. O Sí sea, lo hice, ¿verdad? nosotros, ellos. Como si hubiera una especie de distinta naturaleza humana, ¿no? Eh, a ver, por supuesto que hay una diferencia. O Hay sea, niveles. nosotros, claro, nosotros no salimos y hacemos eso. Ajá. Pero pues también, digamos, cualquier neurótico común podrá dejar ver, digamos, sus fantasías más,
descarnadas, ¿no? Es decir, al menos en la fantasía se nos han ocurrido cosas horribles. Pero, y no solo eso, digamos, tampoco tiene por qué tender como a esto tan horrible, ¿no? Pero sí, por ejemplo, piénsalo, lo que pasa es que nosotros, pues como que tendemos digamos, a negar esa parte de nosotros, ¿no? Como a decir, no, no, yo no, yo nunca, yo para nada, ¿no? Pero piensa, un ejemplo que a mí me encanta es la fascinación y a la vez, digamos, como el asco que tenemos cuando vemos un accidente de coche. O sea, no sé si te ha pasado que vas manejando, vas por la calle, hay un Ajá, ajá. accidente y no quieres voltear, pero también como que terminas volteando, ¿no? O Ajá. como que algo te llama, como que algo te invita, como que no sabes bien qué Sí, onda, sí, como que algo sí. te atrapa ahí. O, por ejemplo, ahorita que está tan famosa la serie de Netflix de los Juegos del Calamar, o sea, que tú dices, ay, no, Ajá. qué horrible, la voy a seguir viendo. No, yo no la he. Voy a quitar tantito mi cámara. Ajá. Yo no la he visto, ¿eh? Y precisamente porque siento que es demasiado para mí. Vela. ¿Sí? Estaría bueno. Sí, está buena, ¿eh? Ajá. También como que la gente le empezó a encontrar muchas cosas. Así de, mira el simbolismo de... ¿Qué Ajá, simbolismo? ajá. Si es un producto de Netflix, ya. O sea, dejen de encontrar una explicación filosófica superior. Ajá, pues sí. O sea, Pero a lo mejor es esa necesidad como de justificarnos, ¿no? sí, claro, así como, mira la simbología, y es que aquí habla acá habla de cómo funciona el sistema capitalista, ¿no? Si quieres ver cómo, o sea, ¿sabes quién habla del sistema capitalista? Marx. Mejor ve a leer a Marx. Ajá. Para que No, luego no pero anden pues no es lo diciendo mismo. que es que Marx, es que eres marxista y usas iPhone. O sea, Ajá. pues eso qué, ¿no? Ujú. Pero, pero Bueno, ajá, decías ya me sobre decía. esta, sí, sobre esta parte de disfrutar o ver esa serie. O vamos incluso con un ejemplo todavía más cotidiano. Cuando ves una película de terror y que Ujú, estás como que no la quieres ver, pero te tapas los ojos así, ¿no? Como, o sea, sin taparte los ojos, te ujú. tapas la cara, pero estás así Ajá, como, ajá. como de vez en cuando volteando a ver qué hay de nuevo en la película, a pesar de que sabes que te da algo horrible, ¿no? Ujú, Entonces, pues, digamos, ahí lo que nos diría el psicoanálisis, lo que nos diría Bataille y otros, pues es que nuestra verdad se está jugando ahí. Es decir, ujú, al final de cuentas hay como una cierta fascinación que tenemos por los cadáveres. No porque nos encante, sí, ¿no? Sino porque pues, reflejan como nuestra propia condición mortal. ujú. Es por eso que, por ejemplo, dicen esto de que es que los videojuegos hacen violenta a la gente. Ay, Ay, salud. perdón. Es que los No. videojuegos hacen violenta a la gente. Es que los juegos del calamar están influenciando a la gente para que salga. Como si, digamos, partiendo del presupuesto de que como seres humanos somos bien lindos y son las series de Netflix y son los videojuegos las que nos pervierten, las que corrompen nuestra naturaleza bondadosa, etc. Pues no. O Ujú, sea, en realidad lo que aumenta la violencia es que tú vas a Estados Unidos, vas a un Walmart y te puedes comprar una escopeta. ujú. O sea, ¿los videojuegos qué? En Japón también juegan muchísimos videojuegos y no andan tiroteando escuelas. Y pues sí, o sea, yo veo la serie de Netflix del calamar y digo, ajá, o sea, pues, ¿Quieres matar Hal? ajá, ya parece que voy a salir ahí a la calle, ¿no? Y decir, voy a hacer como los juegos de calamar. Si alguien sale a decir eso es porque ya estaba delirando antes. Ujú, La única persona que se lo podía tomar así es alguien que ya estaba delirando antes y que nada más necesitaban como una justificación. Pero ya estaba botada, ¿no? O sea, ujú, digo, no es como que de repente una naturaleza humana bondadosa y linda de repente se corrompe y se vuelve perversa porque vio los juegos del calamar. O sea, vamos, ¿no? O sea, ujú. eh, de hecho, yo creo que los videojuegos y todo eso de los videojuegos violentos y así son una buena forma también de descubrirnos.
en el sentido como de qué es lo que me llama tanto la atención de esto. Y no es que tenga una naturaleza, digamos así, perversa y que yo sea un asesino serial en potencia y que etcétera, ¿no? Sino que más bien tiene que ver con esa cuestión de algo de ahí me toca. O sea, yo también formo parte de eso. En mí también habita la violencia. Yo Ujú, también habito la violencia. Y también habito, digamos, la posición de víctima, ¿no? De esa violencia. ujú, Porque también me he sentido así. Y es un cuestionamiento, digamos, de nuestra propia posición. O sea, ujú. yo creo que incluso pueden servir para preguntarnos por nosotros mismos. O sea, que los padres pudieran hablar con los niños de, digamos, de esto, ¿no? O sea, decir, mira, o sea, pues es una serie que, digamos, también de cierta forma habla de nosotros mismos. ¿No es lo que pasa día con día, lo que pasa en los Juegos del Calamar? O sea, digamos, pues sí, ahora sí, digamos, podemos sacar como esta simbología, ¿no? O sea, lo Ujú, que pasa es, o sea, lo que vemos en el calamar es lo que pasa en el capitalismo normalmente. ujú. ¿Quién se pregunta por la gente que tiene deudas y que, digamos, entra a un juego, aunque eso cueste su muerte? Si mueren, ¿quién va a preguntar por ellos? Entonces es una pregunta que nos hacemos en nuestras sociedades occidentales. O sea, es como, pues sí, decimos, ay, qué feo los juegos del calamar, ¿no? Pero luego vemos a niños pidiendo dinero en las calles y volteamos con indiferencia. Somos como occidentales, también somos bien hipócritas. O sea, y yo creo que más bien tendríamos que voltear a ver esas series y ver de qué verdad de nosotros se está revelando ahí. Porque, perdón, quien me diga, yo soy inocente y soy libre y nunca he agredido a nadie y no odio a nadie y así, perdón. O sea, perdón, yo creo que de esa persona precisamente es de la que más hay que cuidarse. Porque desconoce su propia violencia y en tanto que la desconoce, la actúa sin saberlo. Ujú. Fíjate, o sea, sí había escuchado esta parte, ¿no? De esas personas es de quien más hay que cuidarse, pero como Sí. que no me había puesto a reflexionar o no había visto esta parte de que, pues claro, no ven su parte violenta, su parte, pues incluso, no sé si sea una palabra demasiado fuerte, pero como sádica, ¿no? No la ven, no la conocen y entonces pueden hacer algo terrible o violento en exceso. Ah, bueno, es que no sé si esté bien en exceso porque es No, violencia al fin sí, y al cabo, sí, 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 pero es excesiva. ajá, y no saberlo, no darse cuenta, Incluso ¿no? lo sabemos, por ejemplo, con Nietzsche, que hablaba del altruismo. El altruismo, pues aunque nosotros, o sea, nosotros decimos que somos corazones nobles porque somos altruistas, ¿sí? Pero el altruismo también encubre una agresividad. Sí, Es decir, no soporto la condición del otro, ¿no? e incluso ponerte, o sea, porque tú te toca el papel de altruista, de Sí, bueno, claro. ¿no? Entonces ahí al otro le toca pues el papel de como abajo, Del ayudado, sí. ajá. Sí, sí, sí. Entonces eso está bien feo también, pero bueno, a mí eso me conflictó un buen, porque entonces, ¿qué haces? También la indiferencia. No, yo creo que más bien el problema del altruismo es más bien la presuposición de que yo sé cuál es el bien del otro y de que yo se lo puedo dar. Ujú. Entonces lo que le doy es otra cosa que no es su bien y que puede Ay, terminar dañarlo más. como vi Dañándolo un más. video en Face de que está un chavo pasa pidiendo en los carros y le dicen, ah, sí, toma comida, ¿no? Y él, no, quiero dinero, ¿no? Entonces es como si, ay, tú ahí muy buena, ay, le voy a dar comida, ¿no? Y él es como, o sea, ¿para No, qué quiero tu comida, güey? Bye. ujú. Por ejemplo, si tú vas a la calle y le das 20 pesos a una persona y esa persona se enoja y dices, ay, qué feo me contestó, yo todavía que lo estoy ayudando. Bueno, no se supone que lo ayudabas inintencionadamente, ¿no? Y además Ajá, dices, ¿y quién te dijo que eso era lo que él necesitaba? ¿No? O sea, es esa presuposición de que sabemos cuál es el bien del otro y de que podemos dárselo. Y eso es sumamente ajá. violento. O sea, velo por ejemplo cuando se muere alguien. Cuando se muere Ujú, alguien, tú vas al velorio y todo va a estar bien, no sufras, ya está en un lugar mejor. Y todos esos discursos, ujú. y digo, perdón, o sea, tampoco quiero como ofender a nadie, ¿no? Pero No, no, vamos, o no. sea, pasa.
O sea, y lo digo porque han llegado pacientes sufriendo eso y amigos que conozco sufriendo eso y yo lo he vivido en carne propia. O sea, estos discursos, digamos, de no, todo va a estar bien y ya está en otro lugar mejor, tú no sufras, ¿no? Como yo me pregunto, ¿de verdad quieres ver bien al otro o más bien no toleras que se queje? O más bien no toleras que sufra y quieres erradicar su sufrimiento a toda costa. Ajá. Es como, ay, qué incómodo, ¿no? Que mejor no llores porque me incomodas. Sí, incomoda, vamos a contar chistes, ¿no? Vamos a sonreír, por favor, que es lo que yo quiero. No, 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 Vamos a no sé qué Zara y quieras te tú, compro pero. Ay, ¿por qué una nueva Azara? playera, pues para que consumas, ¿no? Ay, ay, Para que ay. consumas. Vamos a Ajá, Zara y te compramos una nueva sudadera, igualita a la de tu familiar muerto, ajá, para que te ajá. acuerdes. ¿Sí? Y son conductas sumamente nefastas que terminan haciendo mucho más daño. Ujú. Porque no toleramos, digamos, no toleramos nuestra discontinuidad con el otro para empezar. O sea, como en este sentido de que el otro está solo en su sufrimiento. Porque al final, perdón, todos estamos solos en nuestro sufrimiento. O sea, se pueden acercar, abrazarme, escucharme y puedo sentirme acompañado, pero al final hay algo radicalmente, digamos, hay algo eh, radicalmente solitario en el sufrimiento, ¿no? Igual Ujú. en nuestra experiencia erótica, o sea, en nuestro goce, en lo que queremos, ¿no? En nuestro deseo, hay algo enteramente propio, ¿no? Que si yo empiezo a entrar como en ese espacio del otro, lo estoy invadiendo, lo estoy Ujú. transgrediendo. Y al mismo tiempo tiene que ver con ese tocar la discontinuidad, digamos, de yo no puedo hacer nada por el otro, yo no lo puedo salvar. Y en tanto que no lo puedo salvar, no me puedo salvar a mí mismo, ¿no? O sea, como, como que de cierta forma yo digo, eh, no solo es que no toleren el dolor del otro, sino que no toleran el dolor que el otro despierta en ellos, Ujú. con su queja o con su sufrimiento. Sí, es que precisamente estaba pensando en lo que hago, ¿no? O por qué a mí me causa como cierta incomodidad. Y es como de, ¿qué debería hacer? ¿No? Y entonces, o sea, yo, ay, no, tengo que hacer algo, ¿no? Es como esta, debería estar haciendo algo, ¿qué le digo? Si no puedo hacer nada, ¿qué hago aquí? ¿No? Ese tipo de cosas. Como, y sí, supongo que es como de no poder manejar pues, lo que estoy viendo, lo que está pasando y en mí. Claro. Que- Pues yo primero creo que, o sea, y va a sonar muy cliché y espero que tampoco como que se simplifique demasiado, ¿no? Pero, pues yo cuando voy a un velorio así, pues me callo y escucho. Ujú, O sea, es como, no te voy a decir nada, ¿no? Más que, ujú, pues aquí estoy, y si necesitas hablar, si necesitas decir algo, pues aquí estoy. Y podemos hablar y me puedes contar de tu sufrimiento y yo te puedo contar también de los míos, o sea, ¿por qué no? Porque además como que fíjate que cuando alguien sufre como que hacemos toda esta mística de, no, pero no le vayas a decir, no, pero ocúltale, o sea, lo primero que hacemos es ocultar la verdad, o sea, ujú, digamos, la verdad descarnada, o sea, si alguien en tu audiencia ha vivido una pérdida, sabrá que, digamos, estás en un momento en el que estás, digamos, expuesto al dolor. Entonces, como que todos estos encubrimientos de no, pero no le digas la verdad, no, quién sabe qué. O sea, son nefastos porque nos protegen de la verdad de nuestro sufrimiento. Y en tanto que nos protegen de la verdad de nuestro sufrimiento, no nos permiten politizarlo, en el sentido digamos, compartirlo, hablarlo, decirlo, ¿no? Expresarlo, vivirlo también, ¿no? O sea, como, ¿por qué todo el tiempo tengo que estar bien? ¿Por qué no puedo, por qué no puedo estar en duelo y llorar 2, 3 semanas por la persona que perdí? O sea, ¿por qué no? ujú, O sea, ¿por qué tengo que estar bien? ujú, Esa es la cuestión, ¿no? Y que obviamente tampoco significa como hacer una apología del sufrimiento y decir, ay, hay que sufrir, la vida es sufrimiento. No, pero la vida conlleva sufrimiento y tenemos que aprender a tolerar el nuestro y el de los demás. ujú, Como en esta cuestión te decía el video pasado, ¿no? ¿Cómo protejo al otro de mi propia violencia? Y lo que pasa es que la violencia,
lo que pasa es que como que caricaturizamos la violencia, como decir, la violencia es cuando yo llego y golpeo a alguien, o yo lo odio, como estas expresiones directas y activas, ¿no? Ujú. Cuando en realidad la violencia también se disfraza bajo buenas intenciones y no son intencionadas, ¿no? O sea, es como yo puedo llegar y decir, no, mi intención es que esté bien. Pues sí, pero eso es violencia, aunque tú tengas esa intención, ¿no? No, ajá, Eh, cuando dicen la intención es lo que cuenta, pues, no, claro que ¿para no, quién? claro que no, Ujú. claro que no. O sea, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Ay, entro así como en conflicto conmigo. Pero bueno, ¿Pero por qué? no sé, siento que reviso mucho, ¿no? Lo que hago, pues no sé si lo que pienso, porque ahorita como te estoy poniendo atención, no estoy precisamente revisando mis pensamientos, pero creo que sí es como el impacto de ver lo que haces, ¿no? Claro. De verte. Pero bueno, quiero retomar, Javi, Sí. porque el título es Sufrimiento y Erotismo, ¿no? Ujú. Entonces, ahorita estaba pensando que también en un video decías que el amor es violento o que va a haber violencia, pues, en el amor. Ujú. Ajá. Ok, entonces eso es como, digamos que no puedes escapar de esa violencia. Entonces, ¿sí? ¿O estoy? Sí, no, sí, te voy Ajá. escuchando, sí. Es que como haces así, digo, ay, a lo mejor ya estoy No, diciendo perdón, es que tonterías. siempre estoy como en movimiento. No, 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 siempre estoy como en No, movimiento. Es no, mi sí, está propia bien, está bien. ansiedad. Ok, ok. Entonces, bueno, retomé eso porque estoy pensando si parte de este impulso de vida, o sea, el sufrimiento es parte de ese impulso de vida, no los puedes igual separar Ujú. de este erotismo, o sea, No, claro. ajá, ok. No, claro, no podemos desligar la violencia del amor. Ujú, Porque sí, lo que decíamos en el video pasado es esto, ¿no? De que solemos pensar la violencia como algo desligado del amor. Y tendríamos que empezar a pensar los entrelazamientos que hay. Y que no ujú, todos los entrelazamientos que hay con la violencia son malas. Es decir, no toda nuestra violencia es mala. También nos permite movilizarnos, ¿no? O sea, apostarle a algo continuo, a la continuidad. Es decir, esta fuerza que afirma la vida también es necesaria, aunque sea violenta. O sea, es decir, por ejemplo, si yo quiero estar con una pareja, se necesita que yo me acerque. ujú, Digamos, ya acercarme e irrumpir en su vida, ya es ujú, violento, pero es necesario porque no se produciría el encuentro. Es decir, todo ujú, encuentro que tenemos con otros es traumático, ¿no? O sea, de ahí que cuando terminan las parejas dicen, "No, ojalá nunca te hubiera conocido." Pues claro, porque dices, o sea, yo estaba tan bien en mi vida, este, y de repente llegaste tú y me enamoraste, maldita sea, ¿no? ajá, Este, ajá. Aparte también es, pues, o sea, neta estabas tan bien, ¿no? A lo mejor era una claro, vida que X, ¿no? Nefasta, tal vez incluso te sentías mal, el sentimiento de vacío, demás, pero como ahora sufres porque terminó esta relación, ya recuerdas que todo era bien y bonito cuando en realidad no, claro. ¿no? Entonces, bueno, retomando, Javi, porque si no, bueno, tenemos 10 minutos para hacer la ahorita, ¿no? Pero a lo mejor, o sea, tal vez tiendo a simplificar lo que dices, pero creo que para mí es importante, ¿no? Como retomar que si vas, este impulso de vida o este sentimiento erótico y esta afirmación de la vida es inherente a nosotros y como eso también el sufrimiento. Entonces, no puedes tener una sin la otra y creo que, bueno, a mí eso me parece importante retomarlo y decirlo porque queremos tener uno sin lo otro, ¿no? Ya lo mencionabas, como quiero ser feliz y nada más, quiero Claro. estar bien, o sea, sí, sin embargo, no se va a ir el sufrimiento o el dolor, ¿no? Es parte igual. Entonces, bueno, Y, quería como retomar eso. y- y es necesario, porque también el sufrimiento nos delimita.
Sí, nos ponen también un tope, como de, wow, espérate. O sea, Claro. o sea, claro, cuando a lo mejor yo estoy muy empalagoso con mi pareja y mi pareja me contesta frío, claro que sufro, porque estoy experimentando algo del orden de la discontinuidad con el otro. Es como wow, me está excluyendo, ¿no? O sea, ¿qué hago ¿Nos con todos estás estos contando imaginarios? un ejemplo tuyo, Javi? Un ejemplo de todos, ¿no? O sea, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Ay, no. O sea, Es que te quiero sacar el ¿no? chistecito. ¿Solo a mí? ¿Qué pasó, Javi? Bueno, ok. No, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? O sea, que es esta No, 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 cuestión, nada más a ti, de hecho. o que lo A hacemos mí no. nosotros, ¿no? No, no, no. Sí. No, yo puras parejas sanas, Ay, sí. y que nunca necesitan nada, y yo no necesito nada de Bueno, nadie. ok, ya. No, claro Para que que empeces. duele, claro que duele, o sea, que aquella persona que tú amas te diga, espérate tantito, pues nos confronta con nuestra propia discontinuidad. Como, o sea, no puedo entrar en el otro, ¿qué onda? Y eso nos hace sufrir. Y es algo necesario también. O sea, como porque lo que pasa es que estamos como en esta sociedad que nos muestra que todo tiene que conseguirse. O sea, como, no, si no, estos consejos que me parecen nefastos de ligar, ¿no? O sea, de no, lo que pasa es que no hiciste los pasos correctos, o lo que pasa es que no te mostraste demasiado seguro de ti mismo y por eso entonces, perdón, es que ligar es algo que en sí mismo no funciona. O sea, hay veces en las que opera, pero siempre depende de cómo el otro lo tome, ¿no? Y siempre depende también de que yo le guste al otro y de que el otro también se construya imaginarios en donde yo esté. También es necesario y a veces no depende ni siquiera de uno, o sea, el que te rechacen. Y creo que tenemos que aprender a vivir también con esta discontinuidad. Lo que pasa es que el amor, y eso es algo que ha puesto de relieve, por ejemplo, el feminismo, los ideales del amor romántico tienen que ver con la idealización, con la fusión de los amantes y con los proyectos en común, hacer de dos uno. Y creo que eso lo único que nos ha hecho es, digamos, violentar peor, ¿no? A los demás. En este caso, por ejemplo, a las mujeres. O sea, en esta idealización que se hace de las mujeres, se termina agrediendo a la mujer real. Y viceversa también, o sea, con los varones, con esta caricaturización que hacemos de que los hombres no sienten nada y que son perversos y que etcétera, también terminamos causando sufrimiento a los varones. Yo creo que más bien la propuesta es pensar el amor, que tiene que ver con nuestra vida erótica, de afirmación de la vida. El amor, deberíamos dejar de esperar una fusión en el amor. Y deberíamos empezar como a ver de qué manera podemos hacer que el amor sea una experiencia de, como lo decía Alain Badiou, una experiencia de dos. O sea, pero claro, esta experiencia de dos siempre es problemática. Porque es como yo lo que quiero es que, o sea, así como que uno podría decir, pues así que chiste, ¿no? O sea, si somos dos y nunca nos vamos a fusionar y nunca nos vamos a completar y nunca vamos a intensificar nuestra vida así, sino que también van a haber momentos de tensiones y agresiones, o sea, ¿cómo? ¿No? O sea, si yo lo que quiero es estar pegado a mi pareja. Fusionarme, ajá. Ajá. Sí. Pero tenemos que aprender también, digamos, a que en el amor hay dos y ese dos implica también una relación con la diferencia. O sea, que yo deje de intentar borrar esa discontinuidad con el otro y que la admita también en la relación. O sea, que yo admita que ahí en la relación se nos entrecruza la discontinuidad. Por eso chécate, decía en un inicio, que se confunde el discurso psicoanalítico con un discurso pesimista. Pero creo que es hasta más lindo, ¿no? O sea, si lo piensas bajo esta fórmula. O sea, porque este amor que se nos pretende como de fusión, de unirnos, de que los amantes se encuentren, etcétera, termina provocando monstruosidades. Y el que tú digas, oye, a ver, tengo una relación con el otro que siempre es un otro diferente,
digamos, y tengo que anteponer el hecho de que en mi relación hay una discontinuidad con el otro, ¿no? Pues no sé, a mí me parece un amor menos tortuoso. Sí, creo que lo que nos cuesta es desprendernos de la idea de fusión, precisamente, ¿no? Lo que dice sobre la discontinuidad o discontinuidad. Discontinuidad. Uh-huh. Ah, perdón. Entonces, creo que es más esa parte. O sea, nos gusta pensar que podemos romperla, ¿no? Entonces, cuando tú vienes y nos dices que no hay forma, que siempre que va a haber discontinuidad, pues creo que es. Ajá. Sí, y es que ciertamente podemos romper discontinuidades, pero siempre hay una que se nos escapa. O sea, siempre hay una que es originaria, que nos, Uh-huh. que nos, que nos delimita, ¿no? Es decir, también es necesario que, por eso digo, también es necesario que algo de esta continuidad se juegue. O sea, es decir, si yo me quedo nada más así, como soy discontinuo con nosotros, y entonces me quedo aquí asentado y, o sea, Hasta perdón, o imité sea, tu cara sin querer. Ajá. también necesito salir y Uh-huh. encontrarme con los otros. Pero eso implica que entrar en la vida de los otros, pues ya es algo en sí mismo violento. Aunque me acerque Uh-huh. amablemente, aunque me acerque de forma muy cariñosa, muy amorosa. O sea, y lo escuchamos en la clínica. No sé si tú lo has escuchado, pero hay pacientes que llegan y te dicen, salí con esta persona que me súper encanta, pero ay, como que me dio angustia. Como que el encuentro tiene algo de traumático, en el sentido como de se acerca al otro de forma cariñosa, amorosa, yo lo acepto porque también me gusta, pero al mismo tiempo siento angustia. Uh-huh. O sea, y creo que en consulta precisamente lo que hay que trabajar es eso, no para eliminar la angustia, sino más bien como decir, claro, o sea, es que no hay amor si no hay angustia. Uh-huh. O sea, también se juega la angustia y tendríamos que atrevernos a hacer las cosas que nos angustian, como ver películas de terror. Si a mí me da terror una película de terror, yo tendría que ver películas de terror, ¿no? Ay, no, Javi, no, no me digas esas cosas porque yo duro meses traumada y en la noche es así como, no, no, no. Es que eso me habla de mí. A Bueno, mí perdón, a mí me daba miedo El Exorcista. Ya no, ay, pero porque la empecé a ver más seguido y fue como, ay, o sea, como que ya hasta dije, ay, qué absurdo, ¿no? O sea, porque a mí lo que me daba miedo El Exorcista es esta idea de la posesión, ¿no? Te digo, al final el demonio pues lo que posee no es tu alma, lo que posee es tu cuerpo. Y eso, perdón, pero la educación, la religión, la sociedad, el sistema, eh, los demás, ya poseen tu cuerpo. No somos libres de nuestro cuerpo. no, no te digo, Javi, o sea, ya para acabar no nos podías dejar con un mensaje Eso. agradable. Ese es el mensaje final. Ok, gracias, Javi, pero bueno. Fíjate, hace un rato decías la propuesta o mi propuesta, algo así. Entonces, fíjate, con eso me gustaría que cerráramos, bueno, que me hicieras favor de cerrar, ¿no? ¿Cuál sería hoy esa propuesta o tu propuesta? Piénsala, no te presiones. Mientras yo hablo y hablo, ya ves. Me gustaría eso. Un mensaje final, ¿no? No, no tienes que proponernos nada, pero me gustó que utilizaras esa palabra y que nos dieras una propuesta respecto del amor. Entonces ahora no sé si respecto al sufrimiento, erotismo, nos puedas hacer esta propuesta. Creo que debemos, eh, ojo, no quiero decir como algo así idealista y como de, mira, acá está el ideal y la verdad. Uh -huh. No, pero es No, una pero propuesta. claro, o sea, Ajá. y creo que es más bien como el que veamos la discontinuidad que hay en nuestra vida, la discontinuidad que tengamos con el otro y asumirla. Es decir, asumir que somos discontinuos con el otro, que no lo puedo tener. Pero que eso claro que provoca angustia, provoca sufrimiento, pero también provoca cosas muy bellas. Hay un libro de una psicoanalista que yo admiro mucho y si es que llegara a ver este video, le mando un saludo.
Este, Ah, se qué chido. llama, se llama Asbel Hernández. Tiene un Ujú. texto que se llama No me quedaré, que es una novela que ella escribe. Y a mí me encantó una frase que puso, así como de, No me quedaré. la voy a parafrasear porque Ujú, no la recuerdo así textual, ujú, pero ella dice, em, como no puedo tener al otro, lo que me queda, digamos, es imaginarlo. Y lo que me queda también es el erotismo, ¿no? Entonces, ujú. digamos, creo que es algo muy bello. De repente dicen, las relaciones a distancia no funcionan porque están en distancia. Perdón, todas las relaciones están a distancia. Todas. Hasta con la novia que Entonces, tienes aquí, hay una distancia porque hay una discontinuidad entre tú y ella. Y esa y lo usas, discontinuidad es bella. y lo usaste ahorita como, bueno, mi pregunta directamente es, entonces tu opinión es que las relaciones a distancia, de distancia así física, sí pueden funcionar. Entonces, Pues es que, ¿por qué sería diferente de otras relaciones? Es decir, todas las relaciones están expuestas al fracaso. es que, por ejemplo, para mí, ay, bueno, ya, pero bueno, el comentario que iba a hacer, si no siempre me limito a, que creo que un componente importante es el físico, ¿no? El contacto. Ujú. No, no precisamente sexual o algo así, que sí, ¿no? Pero yo hablo más del de los abracitos, besitos, verte, ver tus ojitos aquí cerca, ¿no? Entonces, para mí ese sería un componente importante. Sí, y claro que uno sufre mucho, porque si estás a distancia física con el otro, pues no hay relaciones sexuales, y si no hay relaciones sexuales, tampoco hay esa intimidad con el otro, ¿no? Pero, o sea, yo creo que también el amor es tolerar el sufrimiento, ¿no? Y no solo tolerarlo, sino asumirlo y hacer algo con ese sufrimiento. Es decir, muchos, y te lo puedo decir de primera mano de gente que conozco, ¿no? Muchos llevaban una relación súper tortuosa cuando estaban junto a su pareja todo el tiempo. Y cuando se van a vivir, que digamos, se distancian un poco por cuestiones de trabajo así, mejora la Mm, relación mágicamente. ¿Por qué? mm, Pues porque también a veces necesitamos esa distancia, aunque nos haga sufrir la ausencia del otro. Tenemos que aprender a sufrir la ausencia del otro y también asumirla y decir, bueno, a ver. Y como mensaje final, así. solo esta cuestión de la discontinuidad radical es la muerte. Y tenemos que aprender, digamos, a asumir nuestra discontinuidad, nuestra muerte. Digamos, en función de que logremos asumir nuestra angustia de morir, también podemos tolerar otras angustias, otros sufrimientos. O sea, eh, el, que, el que rehuye de la muerte, pues también está rehuyendo de la vida. Mm, Porque al final es necesario que recordemos que somos discontinuos para relanzarnos. Si no, pues no haría nada. O sea, tiene algo de bello, aunque sí, sé sí, que sí. parece como medio, o sea, es difícil, pero tiene algo de bello. Ujú. Y yo, no, sí, sí, sí. Va, súper, súper, Javi. Pues muchas gracias. Te agradezco como siempre que hayas estado aquí. Nos vemos ya la próxima semana. No sé, igual si nos quieren proponer temas, porque yo sé que te ven, ¿no? O sea, incluso aunque tengamos ahorita unas personas viéndote, después el video se queda ahí y te ven, ¿no? Porque nos hacen comentarios y demás. Entonces, ojalá nos pudieran o nos quisieran proponer temas o incluso preguntas, ¿no? Porque te digo que una amiga me dijo, ay, yo de repente lo siento muy complicado, no sé si estoy yo muy lentita. Y yo, no, pues Nada, igual, y sí está complicado, ¿no? Porque, o sea, incluso yo como psicóloga siento que estoy acostumbrada, lo repito, a pensar de cierta forma, ¿no? Con ciertas palabras y tú pues usas una forma diferente de expresarte incluso. Entonces, pues estaría padre que nos dijeran sus preguntas, cosas, comentarios. Para ti. sí, sí, Para mí no, ¿eh? Para mí no. Nada más estoy aquí sí, para no, sí, sacar el sí, chisme. sin miedo, ¿eh? Y vaya, yo invitarlos a que lo hagan, incluso si dicen yo no estoy de acuerdo con esto, pues, claro, o sea, Ajá. bienvenido, ¿no? O sea, yo no vengo aquí a hablar de verdades universales y siempre lo he dicho, ¿no? Ni de Ujú. certezas. Vengo aquí a mostrar algo que he pensado, que he estudiado y pues que quiero compartir, pero
si hay gente la que a lo mejor tiene dudas o algo así, pues ni siquiera tiene que ver con que si son lentos o así, ¿no? ¿Viste esta tendencia que tenemos como de, como hasta masoquista, ¿no? Como no le entiendo, debe ser problema mío. Yo digo, bueno, a lo mejor hasta es problema mío, que no expliqué algo claramente, o a lo mejor es un problema de lenguaje que, digamos, yo lo digo claramente, la otra persona lo escucha claramente, pero lo que escuche, lo que digo no es lo mismo. Ujú. Vamos, o sea, no, atrévanse Sí, y pregunten adelante con toda la confianza. Y si me quieren escribir después y plantearme preguntas o algo, ya sabes que a mí me encanta, siempre respondo. sí, y por ahí anda tu Facebook. Si no, en el video pueden comentar, si no, aquí está tu correo, si no, también tienes tu podcast. Entonces, Ujú. pues cualquier cosa, ahí está, ahí anda el Javi, ¿no? Y pues yo también para lo que guste. Igual le pueden decirme, dile a Javi que, y yo voy y te digo. Sí, Pero sí, bueno, sí. muchísimas gracias, Javi. Nos vemos entonces la próxima semana. No, gracias a Gracias. ti, gracias a quien nos está escuchando, bye.